Muy buen sábado a todo el público de C5N. Hoy tenemos con nosotros a la activista argentina. Ella es la fundadora de Jóvenes por el Clima y sabe muchísimo de justicia climática, sabe muchísimo de ambientalismo, de ecología, es una exponente y una referente en los jóvenes. Bienvenida, Nikki Becker. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, leí en tu bio de Instagram que dice justicia climática y quiero que me expliques básicamente a qué viene ese concepto. Bueno, un poco la palabra justicia ambiental o justicia climática tiene que ver con poner el centro de lo social cuando hablamos del cambio climático, ¿no? Porque muchas veces cuando pensamos la primera imagen así que se nos viene del cambio climático, tiene que ver con un oso polar, ¿no? Que nos queda a miles de kilómetros de distancia y que nada tiene que ver con los problemas que tenemos en nuestra cotidianidad o de los problemas históricos que tenemos como humanidad, la desigualdad de género, la desigualdad en general económica, etcétera, y un poco lo que habla la justicia ambiental es que en realidad el centro de la crisis climática tiene que ver con la desigualdad, porque por más que todos nos vamos a ver afectados por la crisis climática, o nos vemos ya afectados por la crisis climática en realidad, no todos por igual, básicamente porque no todos tenemos los mismos recursos para afrontar la crisis, los impactos que tiene la crisis climática en general. Entonces, de esto un poco resume la palabra justicia ambiental, ¿no? Sí, ¿y en qué momento, o sea, de chica, porque sos chica en sí, pero en qué momento empezaste a interesarte por esta temática? No, a mí en realidad me pasó, yo tenía los mismos prejuicios que tienen muchas personas, que es que veía la crisis climática, o en realidad ni siquiera la crisis climática, porque no, yo no lo había visto en la escuela y tampoco estaba muy presente en general en los medios de comunicación o en ningún lugar hasta el 2019. Entonces me pasó de ver un video de jóvenes en Europa que se empezaban a movilizar por la crisis climática, así tipo en Instagram, y en realidad lo primero que se me pasó por la cabeza fue qué raro que exista un movimiento tan fuerte en Europa y que acá en Argentina, que somos, digamos, tenemos una cultura mucho de agruparnos, de la movilización, de lo colectivo, no haya ninguna organización acá y que directamente no se hable del tema. ¿No? Entonces, un poco me surgió por ahí más la duda, porque yo tenía, como te decía, estos prejuicios de que lo ambiental tenía que ver con algo más superficial y que había cosas más importantes por las que militar, ¿no? Como por ejemplo la cuestión de género, y lo veía como algo muy separado a justamente la temática ambiental. Sí creo que tenemos una característica en nuestra generación que es que nuestra forma de militancia se basa mucho más capaz en proyectos o en causas específicas que capaz en partidos políticos como era Claro. antes, que si bien eso es algo que claramente sigue de una forma más tradicional, creo que nuestra generación está interpelada primero por la cuestión claramente del feminismo, o sea, todas nosotras nacimos con el feminismo, mi primera marcha fue ahí, la primera vez que yo entendí, ok, salir a las calles funciona fue con el feminismo, entonces claramente es algo que también lo traduzco en lo que es mi militancia, y después claramente la temática ambiental, ¿no? Básicamente porque somos ese sujeto político que más afectados nos vamos a ver en el futuro y que si no se toman las medidas hoy, que nos vamos a tener que hacer cargo, somos nosotros y por decisiones que ni siquiera nosotros tomamos. Y si tuvieras que decir, Nikki, ¿cuáles son las industrias que más contaminan a nivel mundial? ¿Cuáles te parece que son las, obviamente no nombres de empresas, ¿no? Digo como industria de tal bien, digamos, que se Sí, produce. a nivel internacional y también acá en Argentina y en la mayoría de los países, a nivel internacional es un 73%, acá en Argentina más o menos un 53%, tiene que ver con el sector energético, con cómo producimos y con cómo consumimos energía, porque para todo lo que hacemos básicamente en nuestra vida necesitamos energía y hoy en día la mayor cantidad sale del sector energético, de la quema de combustibles fósiles. Por eso es tan importante pasar hacia una transición energética que sea justa hacia un tipo de energías que sean más limpias, ¿no? Si hablamos de cambio climático específicamente, esa es claramente la medida más urgente que tiene que darse, no solo en Argentina, porque es algo que se tiene que dar de forma cooperativa y de forma o sea, Argentina, digamos, emite un 0,8% y países como Estados Unidos o China hoy en día tienen un lugar mucho más importante. Estados Unidos un 14%, China muchísimo más, digamos, entonces es algo que tiene que darse a nivel global. Y muchas veces las personas creen que desde su lugar, porque uno piensa en las industrias que más contaminan y lo ve como algo tan alejado que decís, bueno, acá yo no tengo espacio para contribuir de ninguna Total. manera, o como que mi cambio no vale nada, pero yo te escuché varias veces decir como cosas chiquitas que capaz parece que no ayudan, pero bueno, algo hacen, digamos.
Si tuvieras que decir alguna cosa, alguna actividad, algún cambio en la rutina que uno puede hacer para tener como una forma de vida más ecológica, más amigable con la naturaleza. Sí, yo creo que muchas veces cuando pensamos en, bueno, es un problema tan grande que ni siquiera es solo de Argentina, sino que es a nivel global, ¿qué puedo hacer yo? Yo creo que la primera acción y la más importante tiene que ver primero con informarse y expandirlo con la gente cercana que tenemos, porque si bien información hay, a veces es compleja, a veces es muy técnica, a veces está, pero ni siquiera sabes dónde empezar, o sea, si no sabes nada, ¿dónde empiezo? ¿Qué es el cambio climático, no? Y ese también es un poco el trabajo que hacemos desde Jóvenes por el Clima a través de diferentes medios de comunicación o también incluso desde las redes sociales. Yo creo que el primer paso es ese. Después creo que hay una falsa dicotomía que se da a veces entre o acciones individuales o exigir un cambio sistémico, ¿no? O sea, o me quedo tranquilo con, no sé, reducir mi consumo de carne y ya estoy, o exijo cambios sistémicos, pero no me replanteo qué onda mi estilo de vida. Me parece que a mí que no es ni una de la otra, o sea, creo que las acciones individuales, como por ejemplo la reducción de carne, que es algo que habla el IPCC, que es el grupo de expertos sobre cambio climático de la ONU, habla de 8 dietas diferentes que podemos hacer para reducir nuestro impacto ambiental, que todas incluyen reducción de carne. No el 100%, o sea, acá no estoy hablando de la parte más ética, sino específicamente de cambio climático, pero todas incluyen por lo menos un poco la reducción de carne, podemos usar menos plástico, podemos andar más en bicicleta o ir caminando y así también reducimos nuestro impacto en la energía, nuestro consumo en realidad en la energía. Pero creo que no hay que olvidarnos que hoy estamos tarde para pensar que así resolvemos todo. Para lo que estamos a tiempo es para involucrarnos de una forma más colectiva, porque sí, preocupados estamos todos por la temática ambiental, excepto Milei y todo el fenómeno de la extrema derecha, que es muy peligroso porque teniendo en cuenta que sacó 14% de las PASO, una persona que es negacionista del cambio climático, atrasa la discusión un montón, porque yo no estoy para discutir si el cambio climático es real o no. Esa discusión pasó hace 30 años y ya se comprobó y hay demasiada evidencia científica y demasiado consenso científico como para ponerte a discutir algo, para ponerte a discutir eso. Ahora discutamos qué hacemos, cómo nos ponemos de acuerdo para avanzar. Y eso tarda un montón, y tener a un montón de personas ahora en el Congreso, o no sé cuántas, porque todavía no fueron las elecciones reales, pero que directamente van a ser negacionistas del cambio climático, atrasa. ¿Qué opinás del tema de que los cementerios, por ejemplo, se cuenten como espacio verde? Una truchada. ¿Qué decirte? O sea, una de las medidas más importantes en una ciudad son los espacios verdes. ¿Por qué? Bueno, porque regulan la temperatura, una de las consecuencias de la crisis climática son las olas de calor, entonces cumplen un rol fundamental, y también por las inundaciones, ¿no? O sea, tienen estos dos roles. Entonces, nosotros deberíamos estar haciendo todo lo contrario a lo que se está haciendo, que es aumentar los espacios verdes, que a veces nos gusta copiar a Europa. Bueno, en París está comprando espacios verdes para que sean públicos, ¿no? Y nosotros en vez de eso estamos vendiendo nuestros espacios verdes. Y me parece que eso es un error tremendo y que la vamos a pagar caro. ¿Pero por qué crees que a las personas o a esta sociedad no le importa tanto lo que vaya a pasar en el futuro? O sea, en un futuro, digamos, no será un futuro inmediato, no te digo de un año, pero lo que pueda pasar en 100 años. ¿Por qué? Es súper interesante, o sea, creo que hay muchas respuestas posibles. Creo que en principio en la crisis climática es un error de comunicación y que tenemos un montón de diferentes formas de cómo se comunica la crisis climática que hacen que no nos importe. Primero que sea una cuestión tan técnica, ¿no? O tan, cuando en realidad está comprobado desde la neurociencia que nosotros decimos desde las emociones. Entonces, si yo te vengo y te digo, bueno, desde la etapa preindustrial se aumentó 1,1 grado y va a aumentar 1,5 y no te digo nada más, la verdad es que no te generó mucho, porque uno no termina después decidiendo, bueno, voy a una marcha o me involucro de alguna forma por haber escuchado eso. Capaz algunas personas sí, ¿no? Estoy hablando a nivel general, sino por, bueno, escuchar una historia, escuchar cómo se humaniza justamente ese número. Sí. Después creo que pasa mucho lo que decís vos de es un problema tan grande, ¿yo qué puedo hacer? Última pregunta, Nikki. Si hay un montón de gente que nos está viendo en este momento y quiere empezar a ayudar desde algún lado, ¿qué le recomendás, digamos? ¿Cómo introducirse en esta problemática? ¿Por dónde encarar? Bueno, voy a tirar chivos, Sí, porque, vos tiralo. porque mucho de lo que hacemos tiene que ver con comunicación. Primero, seguir a Jóvenes por el Clima en Instagram, que es @Jóvenes por el Clima, en donde estamos siempre publicando diferente información. De hecho, ahora empezamos con una serie de hilos que vamos a hacer 1 o 2 por mes,
por ejemplo, empezamos con uno de qué es el cambio climático, ¿no? Con empezar desde lo básico, pero explicarlo desde un idioma cotidiano y desde un idioma que se entienda, y que sea un espacio en donde también puedas un poco entrar al Instagram de Jóvenes por el Clima y aprender sobre lo que está pasando, pero también estar informado de qué se puede hacer, ¿no? Un poco entender lo que está pasando y ver, bueno, ¿y qué puedo hacer yo? Que es un poco lo que veníamos hablando antes. Después, con Enrique Viale, que es un abogado ambientalista, y con Bruno Rodríguez, que es otro compañero de Jóvenes por el Clima, tenemos un programa en Futurock que se llama Permitido Pisar el Pasto, que es todos los sábados de 4 a 6, pero que se sube a Spotify buscando Permitido Pisar el Pasto, y tenemos secciones que lo mismo es, bueno, Ecopedia, que es aprendamos de cero qué es el cambio climático, aprendamos de cero qué es la justicia ambiental, aprendamos de cero qué es la transición energética. Todos estos términos que a veces son difíciles de comprender, también lo hacemos de forma dinámica, de forma divertida, y otras cosas más, ¿no? Pero para hablar específicamente de, bueno, cómo empezar, creo que ahí hay dos puntas de formas de aprender, porque como te decía yo, el primer paso es aprender, es información, Sí. porque yo estoy segura que no es que somos malos como humanidad y no nos interesa nada, sino que o no tenemos la información, o la información no está bien contada, o por alguna razón no terminamos de lograr conectar la acción con justamente esta información. Y creo que definitivamente, si bien hay muchas dudas en cuanto a, bueno, cómo se resuelve la crisis climática, creo que la certeza es que la salida es colectiva y la salida es presionando a los que hoy en día están en la toma de decisiones a que esas medidas sean tomadas, y que eso es algo que, bueno, entonces nos obliga a tener que involucrarnos sí o sí. Bueno, muchísimas gracias, Nikki, por este tiempo que nos diste. Bueno, y invitamos a todas las personas que están viendo esta entrevista a seguir a Jóvenes por el Clima ARG y también escuchar Permitido Pisar el Pasto en Futurock. Así es. Porque Nikki así lo baja a tierra, así como vieron en la entrevista, baja todas estas problemáticas globales que uno no sabe cómo agarrarse de ellas, bueno, te las baja a tierra, así que síganla. Y muchas gracias, Nikki, la verdad que fue un placer hablar con vos. No hay de qué. Y mi Instagram es @NikkiBecker, también ahí subo cositas. Genial. Así que Buenísimo. bueno, gracias. Chao, eso. Chao.